Buenas tardes. El día de hoy estamos con la doctora Silvia de Lourdes Orozco Aviña, médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, con diplomado en nutrición clínica por la UNAM, maestría en nutrición clínica por la UNAM, certificación como médico experto en la zona en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, por el Dr. Barry Sears. Ella es fundadora y presidente de SONDIET México, presidente de INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación, miembro fundador de NDI México, Laboratorio de Medicina Predictiva, directora del primer Medical Zone Nutrition Center en México, miembro del Colegio de Nutrición Clínica Jalisciense, miembro del International Society of Sport Nutrition, profesor invitado en el módulo de Medicina Biológica de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el ramo de experiencia cuenta con 12 años en el manejo del paciente con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras. Especialista en casos de obesidad infantil, cuenta con 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del Dr. Barry Sears llamado Dieta de la Zona en México, 10 años como conferencista de la zona a nivel nacional, 10 años como ponente y certificadora de los cursos de capacitación y actualización de la dieta de la zona. Ha dirigido como investigador del INVI y SONDIET México varios estudios clínicos y es coautor del libro México entra en la zona. Damos la bienvenida a este webinar Síndrome Metabólico a nuestra ponente doctora Silvia de Lourdes Orozco Aviña. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, doctores, ya casi en vísperas de Navidad. Pues muy contenta esta tarde de platicar con ustedes. El doctor Gustavo Orozco estuvo en el webinar anterior hablando acerca de este tema síndrome metabólico y todo lo que tiene que ver con el proceso de inflamación celular, las complicaciones como resistencia a la insulina, y que es muy importante que desde el punto de vista de la zona, aunque no nos dediquemos muchos de nosotros al área específicamente de recomendar dietas, pues sepamos qué es lo que debe comer un paciente o una persona si no quiere tener síndrome metabólico. Y el que ya tiene síndrome metabólico, por supuesto, con mayor razón, deberemos entender ese fundamento hipocrático donde se decía hace más de 2500 años, la comida es el mejor medicamento que puede existir. Recordando a un paciente que acabo de ver esta mañana, el señor Alejandro, un hombre de 42 años con insuficiencia renal agudísima. Él abre su cuadro de insuficiencia renal con una crisis hipertensiva importantísima, aparentemente de origen desconocido. Tenía problemas con el colesterol, problemas con la glucosa, un hombre con mucho estrés, demasiado sometido a mucho estrés y por supuesto su alimentación era totalmente equivocada. Y como buen masculino, pues le encantaba tomar, ¿verdad? Sabemos todos que el alcohol es un elemento que se convierte en azúcar dentro del organismo y ese azúcar, esa glucosa, por supuesto, mientras más alta, producirá un estímulo muy importante de la insulina en la sangre y a mayor insulina pues tendremos mayores probabilidades de desarrollar el famoso síndrome metabólico y por supuesto la resistencia a la insulina y la diabetes. Ese varón exactamente estaba tomando 17 fármacos al día para controlar su hipertensión. Lo acabo de ver esta mañana. Tiene 60 días dentro del programa de la zona, con una depuración de creatinina en orina por 24 horas menor a 20. Está pues obviamente para ser trasplantado, su calidad de vida es pues muy mala. Desarrolló un síndrome de parálisis del segmento inferior de sus piernas, está en una silla de ruedas. El paciente tenía anuria completa y con los 17 fármacos para la presión arterial, él manejaba cifras de 250 contra 200 de presión arterial. Indiscutiblemente que la complicación de la insuficiencia renal en este paciente tiene que ver con todo un mecanismo de muchísimos años de no haber controlado lo que es el origen fundamental de la enfermedad metabólica. Vamos a hablar cuál es el origen de ese síndrome. ¿Cuál es el origen no solamente de ese síndrome, sino del cáncer, de la diabetes, de la insuficiencia renal, de la enfermedad cardiovascular por sí sola, de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades discapacitantes? Me da mucho gusto tomarle la presión arterial en la mañana a este paciente. Alejandro tiene 130/95 y toma únicamente
4 medicamentos para la presión arterial. Este es el ejemplo más claro que vivimos día a día los médicos que manejamos la zona. Sabemos que el origen de la inflamación es la inflamación vascular, que la hipertensión es resultado de la inflamación vascular y que la inflamación celular también produce resistencia a la insulina y por lo tanto dará las complicaciones clásicas que conocemos del síndrome metabólico. Por eso quiero decirles que el programa de la zona es un programa que de entrada el paciente que ya ha sido diagnosticado con síndrome metabólico, este paciente puede depender de menos fármacos para vivir. Recuerden el ejemplo clásico de Alejandro. El primer examen que yo medí de Alejandro se llama perfil de inflamación celular. Recordemos que la inflamación subclínica precede, acompaña a cualquier enfermedad crónico-degenerativa conocida. Y si hablamos del síndrome metabólico, sabemos que la obesidad no es un problema de estética, es un problema metabólico, una enfermedad crónica que comienza con inflamación celular. La dislipidemia es una enfermedad metabólica que comienza con inflamación celular también. Y la insulinoresistencia también es una enfermedad crónico-degenerativa. Y que definitivamente se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora la nueva ciencia, hablando de si el paciente nace ya con el síndrome metabólico pasmado en sus genes, nos ha hablado muchísimo acerca de lo que se llama programación fetal. Me encanta esta ciencia porque ahora está encontrando la investigación en esta ciencia que el síndrome metabólico, así como el cáncer y la diabetes y las enfermedades autoinmunes, comienzan en el vientre materno. Sí, la mujer embarazada tiene todo que ver en su estilo de vida, si su alimentación es proinflamatoria, si su estrés es proinflamatorio, si no tiene suficientes nutrientes antiinflamatorios y si hay genes para activar esta enfermedad serán transmitidos al nuevo bebé que ya nace muchas veces con el síndrome metabólico, que ya nace o con obesidad o con insulinoresistencia o con obesidad. Recordemos que somos el país número 1 con niños obesos y diabéticos. Entonces, lo que nosotros vislumbramos en un futuro, lo que dice el doctor Barry Shears, es que esta generación de jóvenes, si sigue con esta inflamación celular no controlada, provocando el síndrome metabólico y otras enfermedades, será la primera generación que será enterrada por sus papás. Así de importante es medir la inflamación celular. El doctor Gustavo hablaba en el webinar anterior cómo la inflamación subclínica se mide a través de los fosfolípidos del plasma y que ustedes en su consultorio ya pueden tener ese kit, tomar el dedo de su paciente, pincharlo y ver cuánta inflamación tiene. Si el paciente tiene síndrome metabólico y tiene una inflamación de 30, de 20, de 50, de 15, es un paciente que, asegúreme, fármacos que usted le dé, no importa el medicamento que le esté dando, el paciente va a progresar a las complicaciones del síndrome metabólico como tal. Y puede perder la vida ese paciente y la calidad de vida. Entonces veamos que entre el control de la glucosa, el control de los lípidos y el control del peso, la presión arterial, el paciente se encuentra atorado. ¿Qué es el común denominador? La inflamación subclínica precede a la hiperinsulinemia crónica y a la resistencia a la insulina. No es la resistencia a la insulina la que provoca la inflamación celular. Si su paciente tiene síndrome metabólico y sale con una inflamación de 1.5, aunque ese paciente esté obeso, aunque esté controlado farmacológicamente para su dislipidemia, para su glucosa y su presión arterial, yo debo felicitarlo a usted, porque aunque ese paciente todavía sigue obeso, todavía está tomando fármacos para la presión arterial y la glucosa, ese paciente va a evitar las complicaciones crónico-degenerativas. Se llama complicaciones secundarias. La prevención primaria estriba en que jamás dejemos que un paciente llegue a la obesidad, mucho menos a la diabetes, mucho menos a la hipertensión, mucho menos al síndrome de dislipidémico y mucho menos al síndrome metabólico. Un paciente que progresa al síndrome metabólico es un paciente o que su médico no supo qué hacer con su paciente o que el paciente no quiso seguir las instrucciones del médico. El día de hoy vamos a romper muchos paradigmas en cuanto a la alimentación para prevenir y tratar el síndrome metabólico. Vamos a aprender que lo que dice la televisión,
lo que dicen los nutriólogos de este país los últimos 50 años, está equivocado. La hiperinsulinemia crónica por una dieta de alta carga glucémica, que vamos a ver más adelante, por estrés crónico que aumenta los niveles de insulina al elevar el cortisol, por el estrés agudo, suben los niveles de insulina como mecanismo compensador para modular la glucosa. Entonces el estrés por ese mecanismo produce inflamación, produce resistencia a la insulina. Entonces tiene un paciente que tiene síndrome metabólico, se tiene que platicar con él y tiene que saber y recomendar y enseñar cómo modular el estrés en ese paciente. Pero si es un doctor que usted está muy estresado, no sabe cómo controlar el estrés, tiene obesidad, tiene dislipidemia, tiene hipertensión, no ha medido su inflamación celular y tiene síndrome metabólico, dudo mucho que su paciente le vaya muy bien. Porque la farmacología tiene su aplicación. Y los fármacos no nos tienen que temblar la mano, tenemos que recetarlos. Pero la causa subyacente original de la enfermedad se llama inflamación celular. Y lo que está originando las consecuencias se llama resistencia a la insulina, que a final de cuentas produce cambios tremendos en todo el organismo. Y uno de ellos es en el adipocito, una célula muy importante para metabólicamente. Antes se pensaba que la grasa era un tejido en reposo, que nada más ahí estaba colgando, ¿verdad? Pero ahora se sabe que el tejido adiposo es un órgano autocrino. Produce más de 22 hormonas. Y una de esas hormonas que produce se llama leptina, que es la hormona de la saciedad. Y otra de esas hormonas que produce el adipocito se llama adiponectina, que es la hormona que baja la inflamación celular y vence la resistencia a la insulina. En el mismo adipocito está el cielo y el infierno. Está lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hace que ese adipocito pueda funcionar como debe ser el diseño normal de un adipocito funcional, produciendo demasiada leptina o leptina para producir saciedad, independientemente si hay resistencia a la leptina cerebral? Pues controlar la inflamación y la hiperinsulinemia, doctores. Los fármacos que utilizamos, no existe uno que module la insulina de tal manera como lo puede hacer la dieta de la zona. Una dieta proinflamatoria es aquella que sube la insulina, y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero el nutriente esencial por naturaleza para reducir la inflamación se llama ácidos grasos omega 3 de cadena larga de origen marino, que sean consumo humano, libres de contaminantes y en altas concentraciones. Se hizo un estudio recientemente donde se estudió animales que tenían obesidad. Y se dio cuenta, cuando fue el descubrimiento de la famosa leptina, la hormona de la saciedad, que producida por el adipocito, pensaba que era la panacea, que se había descubierto que ya no iba a haber obesos en el mundo, porque al aplicar la leptina, la hormona de la saciedad, el hipotálamo provocaría una reducción de peso y una saciedad importante. Ahora se sabe que los obesos, escúcheme bien, tienen demasiada leptina en la sangre. Y la gente delgada tiene menos leptina en la sangre. ¿Cuál es la razón más importante? Pues porque el cerebro tiene resistencia a la leptina y se tiene que estar produciendo demasiada leptina para poder llevar el efecto, la señalización al cerebro de saciedad. Así es que la solución no es la leptina, es vencer la resistencia a la insulina, y eso hace que venzamos la resistencia a la leptina. La inflamación celular, origen de la resistencia a la insulina, provocando insulina elevada, resistencia a la insulina, glucosa elevada, glucosa alterada en ayunas o diabetes mellitus. La dieta de alta carga glucémica, vamos a ver cuál es esa, y dieta alta, rica en omega 6, que son los proinflamatorios, van a eternizar el efecto de inflamación y eternizar el efecto de resistencia a la insulina. Así es que la palabra dieta, nuestros pacientes la oyen en este momento y se van de aquí al aeropuerto. Ya no quieren saber nada de dieta. Entonces lo que yo le digo al paciente, vas a aprender, nosotros en la zona ofrecemos un estilo de vida. El estilo de vida es totalmente diferente a una dieta. Una dieta es una prescripción temporal de un alimento que va a ser mientras le queda el vestido a la señora cuando hay una fiesta, mientras el doctor lo deja regañar porque trae presión alta, colesterol alto o trae síndrome metabólico. El estilo de vida es para siempre y el paciente tendrá que aprender poco a poco cómo combinar sus alimentos, vamos a ver más adelante cómo, en la manera correcta. Y así como Hipócrates decía que la comida le da el mejor medicamento, yo creo
que el mejor medicamento para aliviar el síndrome metabólico se llama la dieta de la zona, el alimento. Y la mejor manera de controlar estas enfermedades es quitando la ansiedad por comer. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el periodo de inflamación está en todas partes. No es la resistencia a la insulina la que produce la inflamación. Per se, en la programación metabólica, hay niños que nacen de madres obesas, diabéticas, que ya tienen un páncreas hipersecretor. En la Universidad de Nueva York se hicieron varios estudios en ratones y se encontró que en los primeros 22 días de nacimiento de la rata o del niño, se programa la hipersecreción de un páncreas a la insulina. ¿Qué significa esto? Que si nosotros damos una dieta, por ejemplo, vamos a darle a un paciente 2 tazones de fresas con 4 claras de huevo y un guacamole, que es un típico desayuno en la zona, no vean que no es sacrificio, ese páncreas de ese paciente que ya está programado desde el vientre materno con inflamación y no tratado, va a secretar mucho más insulina que un paciente que tiene un páncreas que no es hipersecretor. Pero si nosotros vamos al origen de la enfermedad, medimos la inflamación, y si esa inflamación tiene 1.5, que es lo normal, lo dudo mucho porque todos los pacientes que tienen síndrome metabólico están inflamados. Y esa inflamación ha producido ya la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial en muchos de ellos. ¿Por qué ocurre la inflamación? La inflamación es producida por el tabaco, el tabaco, el estrés, los alimentos que tienen alta carga glucémica, harinas, cereales, granos, jugos, refrescos. Esa estimulación externa estimula la producción de unas sustancias que se llaman citocinas proinflamatorias por el sistema inmunológico, llamadas interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y por lo tanto eso eternizará la resistencia a la insulina. La inflamación es el precursor, esa es la novedad, eso es lo que está escrito. En la Universidad de Harvard, el doctor Wood Harrelson hizo esta investigación y él se dio cuenta que habíamos estado teniendo un sesgo donde no sabíamos dónde comenzaba la resistencia a la insulina. Así es que si nosotros continuamos con una dieta de alta carga glucémica como las clásicas dietas que dan las nutriólogas, no quiero ofender, bueno, hay nutriólogas en la zona, de las cuales me siento muy orgullosa, pero las nutriólogas actualmente con su buena intención, que por cierto no saben qué es un hígado, no saben qué es un páncreas, no saben qué es un corazón, con trabajos creo que conozcan qué es un corazón, pero en realidad no conocen de fisiopatología. Por eso el médico debe conocer nutrición y el nutriólogo debe conocer la zona, pero ese médico tiene que estudiar la inflamación y la dieta antiinflamatoria. El síndrome metabólico está relacionado con inflamación subclínica. Aquí están los artículos para que ustedes lean, se informen de lo que estamos hablando en este momento, la que sigue. Si es paciente diabético tipo 1, independientemente del síndrome metabólico, el paciente disminuye su requerimiento por insulina y las complicaciones. Pero bueno, vamos, porque este taller está dedicado a la alimentación en la zona. O sea, ¿cuáles son las herramientas que usamos? Todo está muy bien. Uno se sienta con el paciente y a veces el médico le dice, pues ve con la nutrióloga. ¿Por qué? Porque nos rascamos la cabeza y decimos, pues ¿cómo le va a hacer, no? La pobre nutrióloga. Y le enseñamos al paciente qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son las grasas, cuáles son las mejores opciones, cómo combinarlas y qué creen. El paciente dice, paso por los tacos y se me antojan. Paso por donde venden pasteles y se me antoja. El paciente no puede resistir los chocolates. El paciente no puede resistir la bebida. Estoy hablando de los hombres, no se hagan. ¿A que sí? En la zona, que básicamente este concepto fue desarrollado por el doctor Barry Sears, creador del concepto de la zona, la idea es modular la expresión de los genes. Esta es una nueva ciencia que se llama genonutrición o nutrigenética. ¿De qué se trata? De que la inflamación o los genes de la inflamación se pueden activar o se pueden silenciar. A través de la metilación, la inflamación de los genes, se activan los genes de enfermedad. Hay gente que va a comer una dieta pésima, pero jamás va a tener síndrome metabólico porque no tiene una expresión genética para ello. Pero la inflamación lo va a llevar a cáncer, a depresión, a lupus, Alzheimer,
demencia senil, Parkinson o esclerosis múltiple. Eso me suena como un típico día de la doctora Silvia en 10 pacientes que tienen esos diagnósticos. ¿Pero qué hay que hacer? Hacer la prevención. ¿Cómo la hacemos? Midiendo la inflamación. Porque mucha gente dice, no, es que yo llevo un buen estilo de vida. Mire, desayuno requete bien. Yo no sé por qué tengo esta barrigota de 100 centímetros y mis triglicéridos de 800. Si desayuno también, desayuno papaya con jugo de naranja, granola y miel de abeja. Estamos hablando de que todos estos elementos son carbohidratos y son de altísima carga de azúcar. Ya lo veremos. Entonces, la dieta para el síndrome metabólico o para evitar el síndrome o para revertir el síndrome, que se puede revertir, mientras más pronto mejor, será la dieta antiinflamatoria en la zona. En la zona cambiamos la expresión de los genes, mejoramos la calidad de vida, disminuimos el requerimiento por fármacos. Acuérdense de Alejandro. Yo me quedé impresionada esta mañana cuando dice, doctora, solo tomo 7 fármacos, 4 fármacos en vez de 17. Es un impacto muy fuerte. Y los pobres cardiólogos ya no hayan qué hacer. Le dan un medicamento, le dan otro medicamento, porque la comida tiene un efecto más poderoso que cualquier medicamento, o igual. Porque cientos de veces más potente, porque controla nuestras hormonas. En la zona los beneficios no solamente son aliviar el síndrome metabólico, que sería muchísimo, sino envejecer prematuramente. Y eso es un tema que nos interesa a todo. Yo les voy a retar a las 11 personas que nos están viendo ahorita, oyendo en el webinar, que se midan su nivel de inflamación. Si tienen una inflamación de 5, hay que hacer ajustes en su estilo de vida y en su dosis de omega 3. Si tienen una inflamación de 20, probablemente sea nuestro siguiente paciente para síndrome metabólico. Entonces, la sangre es un duro crítico, no miente, y usted ahora en su consultorio puede tener ese kit omega 3 maravilloso. Tenemos apenas 2 meses que lanzamos este kit, donde usted mide en su consultorio, pinza el dedo, manda al laboratorio el kit, y en 8 días usted sabe si es japonés, tiene 1.5, si es esquimal, 0.75, si es mexicano, tiene 22, y si es norteamericano, tiene 40. ¿Sí? Entonces yo les digo que muchas veces, en broma y en serio, este debería ser un examen prenupcial para la gente que se va a casar. Entrar en la zona mejora la calidad de vida y da longevidad. Mejora el rendimiento físico y mental. No hay depresión. No estoy diciendo que no hay vida difícil. Digo que no hay depresión. No hay ansiedad. No hay irritabilidad. La gente se hace responsable de su propia salud. Medir la inflamación es muy fácil. Medir la proteína C reactivo ultrasensible es un marcador tardío de inflamación. Medir las citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, factor KB nuclear, produce inflamación. Obviamente a la gente lo que le importa es verse bien al espejo. Yo tengo pacientes diabéticos que vienen y me dicen, doctora, están amputados de una pierna, no tienen un ojito ya, todas las complicaciones de la diabetes. Me dicen, doctora, a mí no me importa cuánto traigo el azúcar, yo quiero tener sexo con mi mujer. Es lo único. Bueno, el varón como que se enfoca mucho a eso. Y la mujer dice, bueno, a mí no me importa si no tengo sexo con mi marido, yo lo único que quiero es que me quite esas caderotas que tengo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ubicar al paciente cuál es el objetivo. Si el objetivo es mejorar la salud sexual en un varón especialmente, el síndrome metabólico, todos sabemos, produce disfunción eréctil. Y lo produce porque el principal mecanismo es la falta de vasodilatación en el miembro masculino. La prostaglandina E1, que se incrementa cuando entramos a la zona y controlamos la inflamación, produce vasodilatación en el miembro masculino y también en el cerebro masculino. Para el hombre el sexo comienza en su cerebro. Así es que a lo mejor si su paciente no anima a seguir la dieta, usted le dice que va a mejorar su vida sexual, cualquier varón lo va a hacer sagradamente. Y la mujer, bueno, hablar con ella acerca de sus metas estéticas, que lo mismo que necesita para adelgazar, es lo mismo que necesita para evitar las complicaciones del síndrome metabólico. Entrar a la zona es entrar a un estado físico y mental donde el cuerpo es capaz de rendir a su máximo nivel de expresión físico y mental con el mínimo de esfuerzo. El objetivo central es controlar la inflamación para que al controlar los genes de inflamación a través de la metilación del ADN podamos silenciar la expresión del síndrome metabólico o cualquier enfermedad crónico-degenerativa. El doctor Barry Sears desarrolla este concepto y nos habló sobre 5 pilares para alcanzar la zona. El primer pilar, antes de que usted paciente le cambie su programa de alimentación, mire, creo que lo que más convence
en un paciente son dos cosas. Único, lo primero es que el médico esté en la zona y se le note la zona. ¿Sí? ¿Sabe a lo que me refiero? Que no tenga más de 100 centímetros en la cintura. Dos, que el paciente se sienta bien. Pero antes de empezar el plan, en mi experiencia personal, el paciente se motiva más cuando ve en su examen una inflamación pasmada de 15, 30, 40, 20, porque sabe que eso es un riesgo silencioso y que lo llevará a las complicaciones del síndrome metabólico o a desarrollar el mismo. Por eso pídale el perfil de inflamación, el kit de inflamación ya. Antes de que le cuente nada, agárrele el dedo, pínchedelo y dígale, bueno, ahora sí vamos a platicar. Cuéntame lo que quieras decirme. El cerebro es uno de los principales órganos que la zona transforma. Al bajar la inflamación neurológica, aumenta nuestros niveles de dopamina, serotonina y acetilcolina. Los neurotransmisores más importantes para el ánimo, la energía, las ganas de vivir, la concentración y la saciedad. El consumo de omega 3 disminuye la activación de ciertos receptores cerebrales que se llaman endocannabinoides, que son los receptores de la cannabis. Cuando una persona fuma marihuana, estimula estos receptores y siempre tiene mucha hambre. Cuando uno toma omega 3, EPA, los derivados del EPA, especialmente las resolvinas, que es un metabolito del EPA o omega 3, baja la inflamación y produce un efecto de disminución en los endocannabinoides. ¿Qué cantidad vamos a dar de omega 3? Bueno, según los resultados que salga el kit. Facilísimo. Viene en azul, en rojo y en verde. Y el paciente sabe cuántas cápsulas tomar. La alimentación antiinflamatoria no es la que da la pirámide nutricional convencional. Vamos a ver cuál es. Y siempre en la zona se comen 5 veces al día. El mejor momento para comer en la zona es cuando no hay hambre. Cuando hay hambre, pues ya es demasiado tarde. Jamás hay que dejar pasar más de 4 horas sin comer. El cerebro necesita azúcar para funcionar. Y si después de 4 horas usted no come, el balance de proteínas y carbohidratos y grasas en la zona, pues su cerebro va a estar desafinado, hipoglucémico, bostezando, a lo mejor algunos ya están bostezando, qué bueno que no los estoy viendo, o algunos otros están desconcentrados, porque la glucosa es el principal combustible para nuestro cerebro. Y cada vez que comemos en la zona, ese balance dura 4 horas. Así es que no es cuando yo tenga hambre o cuando tenga tiempo, sino cuando me toca comer en la zona. Como el buen juez por su casa empieza, yo espero que después de este webinar todos primero manden a hacer su examen de inflamación y después nos pidan apoyo en la orientación de su dieta. Ejercicio antiinflamatorio, bueno, a veces se pensaba anteriormente que mayor ejercicio, mayor salud, pero no necesariamente es esto. Mayor intensidad del ejercicio, mayor inflamación y oxidación, envejecimiento. Usted puede tener un paciente que se corre los maratones y que no va a controlar sus lípidos. Eso es muy importante, ni su presión arterial. Y a veces la única prescripción es bajar el ejercicio. El mejor ejercicio antiinflamatorio es caminar 30, 40 minutos a una frecuencia máxima de 220 menos tu edad al 70%. Y más que intensidad es constancia de lunes a viernes, todos los días. Y por último, el control del estrés, el enemigo silencioso. Yo muchas veces le pregunto a mi paciente que tiene síndrome metabólico, oye, mija, ¿y por qué estás tan estresada? ¿Qué es lo que más te estresa? Pues mi marido. Y cuando le preguntamos al Señor, ¿y a ti qué te estresa, amigo? Pues mi esposa. Y entonces echan la culpa el uno al otro. Pero yo creo que lo más importante es que ustedes entiendan que el estrés es la percepción. El corazón, no el cerebro, el corazón, demostrado por el Instituto Harmat en Badbury, California, demostró, es el receptor, es la antena parabólica de las emociones. Entonces, si usted está percibiendo algo, lo está percibiendo con el corazón. Y hay 5 vías de comunicación más importantes de corazón al cerebro, para que el cerebro accione y responda al estrés. Ejemplo, el corazón puede comunicar al cerebro a través del nervio vagal, es una de sus principales comunicaciones, a través del flujo de onda, a través del pulso de la sangre, a través bioquímico, a través de hormonas y a través de electricidad, nada más. Y cuando usted está viendo a ese, le digo a las muchachas, a ese novio que le gusta mucho y que se le hacen mariposas en el estómago, antes de las mariposas, primero el corazón percibió, mandó por esas 5 vías al cerebro y el cerebro respondió, aumentó el pulso, le salieron los chapetes, le dolió el estómago, se puso temblorosa y
Empezaron las hormonas en el cerebro a revolotear, ¿verdad? Aumentar la norepinefrina, aunque el amor es mucho más que eso. ¿Qué pasa cuando nosotros no percibimos bien el estrés? Pocas cosas, mala percepción, consecuencias de estrés. El estrés genera inflamación celular, resistencia a la insulina. Entonces, el estrés puede ser físico, puede ser emocional o nutricional. Pues creo que aquí ya las muchachas se pusieron muy contentas porque vamos a hablar de la alimentación. El mejor programa de alimentación es aquel que el paciente es más fácil de seguir y que lo puede hacer en un restaurante, lo que puede hacer en una fiesta, y para eso hay que enseñarlo a aprender cómo combinar su plato 5 veces al día. La alimentación antiinflamatoria no es una dieta de altas calorías, es una dieta moderada en calorías. Hace 50 años, Kewick y Pawan estudiaron que daban 1000 calorías en base a carbohidratos, otras 1000 calorías a otros pacientes en base a proteínas y otros pacientes con 1000 calorías a base de grasas, y los resultados fueron totalmente diferentes en el peso y metabólicamente. Ahora se sabe que una caloría no es una caloría. No es lo mismo una caloría de proteínas, una de carbohidratos y grasas y la calidad. Lo más importante son los efectos hormonales. Si bien es cierto que la dieta para el síndrome metabólico es la dieta restrictiva en calorías, pues tiene que ser importante el efecto hormonal. Hace un rato yo les hablaba del desayuno ese, grosericísimo. Si usted quiere tener síndrome metabólico, desayune eso todos los días, por favor. Yo le digo a las señoras en broma y en serio que si quiere matar a su marido ya sabe cómo hacerlo. Pero cuando comes proteínas, que son básicamente todo lo que un día ando nadando, caminando, volando y hoy lo estamos comiendo, tu cuerpo produce una hormona que se llama glucagón. En el alimento sería lo más importante para prevenir el síndrome metabólico y tratarlo, consumir proteína de origen animal. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. La proteína de origen animal produce un efecto antiinflamatorio y estimula la glucosa en la sangre. La insulina se produce cuando comemos carbohidratos o muchas calorías. Cuando comemos carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Pues los más amados y preciosos, ¿verdad? Y ricos y deseados. Harinas, cereales, granos, frutas y verduras, todo lo que crece sobre la tierra, y que todos los carbohidratos se convierten en azúcar. Eicosanoides son las hormonas maestras que controlan la inflamación y se producen como sustrato de las grasas. Hay buenos, hay malos, hay inflamatorios y hay antiinflamatorios. Empecemos con los carbohidratos. Los carbohidratos crecen sobre la tierra y el plato debe estar siempre lleno de carbohidratos. El doctor Robert Atkins, que murió en Nueva York de un traumatismo craneoencefálico, se resbaló ahí en ese Central Park, en uno de los pisos de hielo, y se golpeó. Bueno, eso dicen. Algunas otras personas dicen que tenía como 4 o 5 infartos. Pero la realidad es que el doctor Robert Atkins fue el primero que estudió la insulina. Y se dio cuenta que mientras más alta sea la carga glucémica de ese carbohidrato, más insulina. Y mientras más insulina, más inflamación. Y mientras más inflamación, más resistencia a la insulina. Y mientras más resistencia a la insulina, más síndrome metabólico. El índice glucémico, que se estudió por allá de los 80s, en la Universidad de Toronto, en Canadá, por el doctor David Jenkins, él investigó que el tiempo que tarda el carbohidrato en entrar al torrente sanguíneo, ser absorbido y estimular la insulina, pues era muy importante, porque mientras más alto sea ese torrente, ese índice glucémico, más alta sea la estimulación a la insulina y más peligroso y más inflamatorio. En 1980, entonces, se compararon las dietas cetogénicas del doctor Rodankis. Ellos tenían cargas glucémicas de 20, el programa de la zona está entre 50, 100 y hasta 200 en los atletas, las altas arriba de 200 como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la típica mexicana o americana entre 300 y 500 de carbohidratos. Imagínense por qué seremos el país número 1 en diabetes y obesidad. Pues el plato del bien o el buen comer salió peor que la pirámide nutricional. Porque todo lo que ustedes ven aquí como leguminosas se convierten en azúcar. Escucho bien. Frijoles, lentejas, garbanzos, alubias se convierten en azúcar. Maíz. Doctora, pero me es un bolillito saladito. No le hace, se convierte en azúcar. Pero mi pasta era saladita, se convierte en azúcar. Pero mi arroz era saladito, se convierte en azúcar. Y casi le estoy viendo la cara, porque no los puedo ver, de asombro. Pero cuando ustedes entiendan que estos alimentos se transforman en azúcar, van a entender por qué el mexicano tiene esa
grave problema de obesidad y de diabetes y síndrome metabólico. Cereales, doctores. Obviamente todos los cereales, harinas y granos se transforman en azúcares. Es que no es cierto que la dieta del cornflakes ese que anuncian en la televisión, Special Cow, que ponen un disquito de una modelo que baila zumba, no es la dieta antiinflamatoria, porque mientras más azúcar tiene ese alimento, más inflamación producimos, más resistencia a la insulina. Frutas y verduras, mejores opciones, aunque algunas como la papaya, el mango, el betabel, la caña, el coco, o si es en presentación de jugo, peor, porque cuando usted toma un jugo en una fruta, al quitarle la fibra, usted está dando únicamente azúcar, azúcar, azúcar. La fibra es antiinflamatoria y usted va a comer una naranja, mastíquela. Usted va a comer una mandarina, una manzana, mastíquela, no la licúe, por favor. Esos son los vegetarianos. Viven pocos años, golpean muy despacio y además también tienen síndrome metabólico. Hay un alto índice de enfermedad metabólica en los pacientes con vegetarianismo. Porque bueno, se han dejado las proteínas y se han ido a los carbohidratos. Pero sin embargo, toda la mayor parte de frutas y verduras en México son favorables. Brócoli, espinacas, coliflor, champiñones, acelgas. ¡Caray! México tiene una variedad estupenda. Las proteínas son básicamente nuestra principal herramienta para estimular el glucagón y producir un efecto de balance entre insulina y glucagón para controlar la inflamación. Estas no estimulan la insulina. Hubo un concepto que se desarrolló que se llama carga glucémica. La doctora Jenny Pratt Miller en la Universidad de Australia descubrió que no solamente el índice glucémico era importante para ver el impacto de la insulina y controlar el síndrome metabólico, sino que se dio cuenta que algo que se llama carga glucémica era la suma, la multiplicación del índice glucémico, que es la velocidad de entrada al torrente sanguíneo de un hidrato de carbono, por la cantidad de carbohidratos insulina estimulantes, que son carbohidratos totales menos fibra, entre 100 nos daba la carga glucémica. Aquí vemos la parte cuantitativa y cualitativa de un carbohidrato. Y nos dimos cuenta que la carga glucémica era un mejor concepto para definir si ese carbohidrato era bueno para prevenir y tratar el síndrome metabólico. Aquí están los de alta carga glucémica, ¿sí? Asústense, porque muchos de ustedes lo tienen en su alacena todos los días. Y no por ser integral, es de baja carga glucémica. Eso es un peor engaño. No se pongan tristes porque al final les voy a decir una recomendación muy favorable. ¿Qué pasa con esta estimulación a la insulina? Bueno, el adipocito tiene dos enzimas muy importantes. Una se encarga de dejar sacar la grasa y otra mete la grasa. La enzima lipasa sensible es la portera del adipocito que hace que salgan los triglicéridos para ser utilizados en forma de azúcar, de energía, perdón. Y la lipoproteína lipasa es la que mete al adipocito los panes, los cereales, los jugos, los chocolates, el tequilita, las tortillas, la torta ahogada. Ya les estoy sacando la risa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos insulina elevada, la lipoproteína, la lipasa sensible, que es la hormona que quema grasa, que la que saca el adipocito, se inhibe. Ya no podemos quemar grasa. Y la lipasa sensible se aumenta, entonces se mete hacia adentro. Y aquí está la respuesta de por qué mucha gente que se ha hecho sus jugotes de naranja, que es puro carbohidrato, con papayote en la mañana, pues tiene triglicéridos altos, tiene colesterol alto, y por más Vitorin, tratamientos que damos para los lípidos, no podemos controlarlo, así como hipoglucemiantes. El mejor medicamento es la dieta antiinflamatoria en la zona, doctores. Y bueno, este es un artículo que habla sobre cómo cuando nosotros tenemos demasiada insulina en la dieta, aumenta la producción de ácido araquidónico, que es el precursor de las hormonas proinflamatorias, cancerígenas, diabetogénicas e inductoras de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Así es que tener insulina alta produce inflamación. La insulina no tiene que estar muy arriba, no muy abajo, sino en una zona terapéutica. Mi recomendación es mediciones de insulina en ayunas, entre 5 y 9 picogramos, no más. Y en el postprandial no más de 25, por favor, después de 50 gramos de glucosa. Pero aquí está el bueno de la película. Las proteínas, nos salva las proteínas. El hombre era cazador-recolector antes de que llegara la agricultura. La agricultura tiene 10,000 años y llegamos a un síndrome metabólico a toda su potencia. El glucagón está en las proteínas, siempre el equivalente de la palma de la mano en extensión y grosor en el plato, por favor, siempre. La proteína ayuda a la inmunidad, repara la masa muscular, repara el hueso, pero lo más importante es que la proteína
lo que produce es, saca del hígado el glucógeno hepático y lo saca a la sangre para que el cerebro tenga azúcar. En palabras sencillas, mantiene el azúcar estable y el cerebro está contento, enfocado y sin hambre. Este es un desayuno donde no se comen proteínas. Perdón, donde se comen proteínas y carbohidratos en el balance correcto. Ejemplo, 4 claras de huevo, fritas en un poco de aceite de olivo refinado, jitomate, cebolla, lechuga, 2 cucharadas de guacamole y 2 tazas de fresas. ¿Qué les parece? El cerebro está contento, pero nomás les va a durar 4 horas. Afortunadamente la zona tiene unas barritas por ahí que se las pueden comer a media mañana y luego en la tarde otra vez vamos al alimento. Las grasas no son las malas de la película. No. Como dicen las esposas, mi esposo siempre me echa la culpa a mí, ¿verdad? No hay que echarle la culpa a las grasas. Las grasas estamos consumiendo en Estados Unidos menos cantidad que nunca en la historia. Pero hay grasas buenas. Las grasas monoinsaturadas provenientes de aguacate, pistaches, almendras, aceite de olivo extra virgen para ensalada son lo mejor para bajar la carga glucémica. Función número 1, estas grasas, cuando usted las come, bajan la insulina, porque compiten con el carbohidrato en la absorción en el intestino y bajan los niveles de insulina. Entonces, si usted le pone un aceite de olivo de esos extra virgen, no refinado, porque si usted lo calienta va a ser perjudicial. O pone guacamole, o pone unos pistachitos, pero cuidado, las almendras no son garapiñadas, ni los cacahuates japoneses ni son 1 kilo. 2 cucharaditas en cada sentadita. Entonces, las grasas omega 6 son malas realmente. Me producen síndrome metabólico, las grasas omega 6. Yo creo que el más importante es el ácido araquidónico, que es la grasa proinflamatoria. Sin embargo, necesitamos un poquito de esto para vivir. Si usted mide en su sangre su nivel de inflamación, usted se va a dar cuenta si está consumiendo estas grasas. Los vegetarianos se mueren de inmunosupresión por no tener estas grasas. Y la gente del norte, los de allá del Cabrito, por allá por los de Monterrey, tienen altísimos niveles de araquidónico y por lo tanto una inflamación muy severa. De entrada, la recomendación en niños es comer todos los días yema de huevo, porque ellos están en desarrollo y crecimiento, y los atletas también, y las embarazadas y las de lactancia. Pero si usted ya no es niño, no es atleta de alto rendimiento, ni está embarazado, ni es mujer, pues va a engordar para los lados y le va a dar síndrome metabólico. Vísceras también son altas en araquidónico, con mucho cuidado. Yema de huevo, con mucho cuidado. Y cargas glucémicas. Le estoy presentando al verdadero enemigo de la salud de un humano. El verdadero causante del síndrome metabólico. Ácido linoleico. Cuando las abuelas cocinaban, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? A ver, díganmelo por chat, no me digan que no. ¿Se acuerdan de que las abuelas cocinaban con manteca de cerdo? Ya hacían los frijolitos bien ricos y unas tortillitas ahí bien abasaditas. Pues la obesidad no estaba tan expandida. El problema fue cuando empezamos a freír los frijoles con aceite de maíz, de soya o de girasol o de cánola. Se nos dijo que era lo mejor. La literatura de investigación dice que estas grasas son el Frankenstein de nuestra era y producen resistencia a la insulina, síndrome metabólico e inflamación. Por eso yo les digo a las señoras que si quieren cocinar y aman a su marido, cocinen con aceite de olivo refinado o manteca de cerdo o mantequilla de vaca, pero no con margarina, ni con manteca vegetal, ni con aceites vegetales. Entonces, no es cierto que las grasas saturadas son el origen de la enfermedad. Ahorita lo que tenemos en este momento son los alimentos industrializados de alta carga glucémica, como unas papitas, químicos, edulcorantes, ácidos grasos transhidrogenados para la conservación y ácido linoleico. Si usted quiere suplir los omega 3 para controlar la inflamación a través de la linaza o la cánola, no lo va a lograr porque son aceites vegetales que no se convierten a cadena larga. El método del ojo es muy sencillo. Divida su plato en 3 tercios idénticos. Ponga ahí en un tercio el equivalente a la palma de la mano en extensión y grosor. ¿Sí? Los otros 2 tercios, frutas y verduras de baja carga glucémica, muchísimas, y un poco de aguacate, pistaches, almendras o aceite de olivo. Ahí está. Este alimento se tiene que repetir 5 veces al día. Desayuno, intermedio, comida, intermedio y cena. La comida es el mejor medicamento para controlar la inflamación celular. Combinado con el omega 3 y antioxidantes, va a ser maravilloso. Mi última participación, porque Solecito ya me está apurando, no se crean, ella no dice nada, es presentarles lo que para mí ha sido una herramienta extraordinaria, fabulosa, para mi paciente con síndrome metabólico.
El doctor Shi siempre dice cosas sabias y dice que cuando nosotros, que la única manera de curar el síndrome metabólico es quitando el hambre. Los pacientes no pueden dejar de comer, por eso no se pueden controlar. Él desarrolló una harina nueva, hecha 100% con productos naturales. Ustedes ya la pueden tener en su consultorio, no la vean como una golosina. Sabe riquísima, es un pan delicioso, unas galletas deliciosas, pero su acción es en el intestino. Van al ilium y en el tercio distal, ahí producen la estimulación de una hormona que se llama péptido YY, el cual va al hipotálamo, al cerebro, y estimula la saciedad, frena la ansiedad por comer y regula el metabolismo. Es maravilloso. Mire, los carbohidratos se absorben en el duodeno. Cuando se echa unos tacos de la esquina, que dice, bueno, pues hoy es domingo, me voy a relajar. Se echa sus taquitos ahí. Aquí, en el duodeno, es donde se absorbe estos carbohidratos, o se echa unas papitas, un jugote, un refresco. Aquí en el duodeno es donde se estimula la insulina más. Cuando se hizo una cirugía de bypass, lo que se hizo es cortar esta parte del duodeno para que pasen los carbohidratos y nos estimulen la insulina. Entonces, lleguen hasta la parte distal. ¿Qué hacen estos alimentos? Bypassean el duodeno como si el paciente tuviera una cirugía de bypass. Entonces brincan, entonces el cuerpo no lo reconoce como un carbohidrato. Ah, ¿verdad? Las buenas noticias venían al final, van a ver lo que van a comer. Aquí está el hipotálamo, aquí está el PYY, estimula directamente después de consumir el alimento, que se tiene que consumir con gran cantidad de agua, tiene que estar caliente para fortalecer el efecto del horneado molecular, va a los centros de la saciedad y miren, baja la ingesta de comida y aumenta el gasto de energía. El hecho que ustedes metan combinado con su dieta, su paciente, unas galletitas de esta harina a media mañana o consuman un pan tostado en un tostador no microondas. Yo hago unas tostaditas con los pacientes, les pongo un pollo, pescado con salsa y quedan riquísimas. O les mando a hacer una mermelada con Splenda, o les mando a hacer un sándwichito de jamón, un sándwichito. Los pacientes están felices. Y créanme que la glucosa es lo que más se controla. Proteínas y carbohidratos y grasas en un pan. La cantidad correcta de la zona. La tecnología se llama horneado molecular. Hormonas de intestino, fíjense bien, que le hablan al cerebro y le dice para de comer. Ese efecto lo han perdido muchos pacientes de síndrome metabólico. Vean esta diapositiva. La carga de azúcar de estos alimentos es igual a una porción de estas frutas. ¿Ya la vieron? Veintitantos gramos de carbohidratos. Impresionante. Vienen algunas galletas, los bollos, ya no necesita agregar más, nada más colocamos un poquito de toppings. Los cuernitos, tostados aún es mejor. El panini, que es una cosa deliciosa. Ayer voy a ventanear a mi marido lo que hizo. Ayer fuimos al cine, se llevó sus dos paninis y le dijo a la señorita, aquí te doy mis panes, prepáramelos. Le cobraron lo mismo, pero lo metieron al horno, quedaron deliciosísimos. ¿Y saben qué? Chequen su reloj, van a tener 5 horas de saciedad. Hay también algo de pasta. ¿Ya contamos con la pasta todavía? Y bueno, estos son algunos menús que me gustaría que Sol se los mandara por correo. Algunas recomendaciones donde combinamos la fat, combinamos con alguna fruta, con verdura, con proteína, y donde el paciente, pues la verdad es que ya las dietas antiguas pues realmente no funcionan. El mejor control insulínico, fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted me pregunta entre un desayuno con 2 tazas de fresas, huevos y aguacate, combinado por ejemplo con un huevito con aguacate, un croissant calentito de la zona, yo le voy a decir que el paciente que come harina baja más la insulina, baja más la glucosa, normaliza más la presión y estabiliza el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se puede revertir, pero lo más importante es evitar los daños que son irreversibles. Muchísimas gracias y espero que en estas fiestas decembrinas pues se lleven unos paquetitos por ahí, los preparen como hace la doctora Silvia, los prepara, los calienta, los pone en su topper y los saca para que baje esa ansiedad por comer y beber y que no vengamos pues con unos 4 o 5 kilos más, que es el promedio que suben todos los mexicanos. Y lo más terrible es de que cada vez que pasan más años es más difícil lograr mantener un perímetro abdominal adecuado, una presión arterial adecuada, una glucosa adecuada, la vitalidad, la energía, el ánimo por vivir. Y créame,
El doctor sí se está elaborando, ya va sobre la segunda generación de harina. Tengo ahorita un protocolo donde lancé de síndrome metabólico y estas harinas, con saciedad de 8 horas. Entonces, créame, la tecnología ha avanzado bastante. Nosotros estamos felices de ver que los pacientes se apegan más a la dieta, tienen menos problema para seguirla y tienen mejor control de su síndrome metabólico. Muchísimas gracias. Bueno, damos muchas gracias a la doctora Silvia Orozco por su ponencia y a continuación comenzaremos con el tiempo de preguntas y respuestas. La doctora Alicia Briceño Ortiz tiene unas preguntas. Dice, si un paciente está controlado en su alimentación y lleva adecuadamente control glucémico, ¿cuántos gramos de omega 3 se recomendarían? Yo le haría el examen de inflamación, doctora, porque es muchísimo más profesional. El mínimo que puede darles son 1 gramo. En la presentación del doctor Shears, omega consumo humano que tiene la pureza y la concentración ideal, está libre de contaminantes, son 2 cápsulas. Pero si ese paciente tiene síndrome metabólico, cuando usted le haga el estudio, va a detectar que con 2 cápsulas no controla, porque su enfermedad requiere mucho más omega 3. Entonces, lo padrísimo es que la interpretación del perfil, viene ahí un cuadrito rojito, verde, si le salió en el color que dice ahí, usted ya le dice cuántas cápsulas tiene que tomar su paciente. Jamás se lo dé sin antioxidantes. Use el polifenol y uno de los que más utilizo en resistencia a la insulina es el Maqui, que mejora la sensibilidad de la respuesta a la insulina porque disminuye el factor KB nuclear, que es uno de los principales genes de la inflamación intracelular que activan la resistencia a la insulina. Y otra cosa muy importante, mucha gente puede decir dieta saludable. Eso no existe, doctora. O la dieta es antiinflamatoria o no es antiinflamatoria. Por eso yo le digo que si usted quiere que su paciente se apegue a largo plazo, colóquele en la mañana un huevito con un croissant, con un poco de fruta y aguacate. A media mañana dele unas galletitas y va a ver que esa insulina se va a controlar más. Y luego de la tarde coma pollo, pescado, vegetales, fruta. Y a media tarde vuelva a dar esas galletitas y en la noche vuelva a dar pollo, pescado, fruta y vegetales. Va a tener mucho más control de su saciedad. La combinación de la dieta con el omega 3 y el polifenol es el fármaco ideal para vencer el problema de síndrome metabólico. Si ya es ese paciente, usted solicite por favor al centro de atención a clientes en nuestra compañía, en la zona, y le van a hacer enviar a usted los kits para que los tenga en su consultorio y le pique ese dedo al paciente antes de que empiece. Y el control se lo puede hacer a los 3 meses y va a haber un cambio espectacular, no solamente en sus síntomas, en su dependencia de fármacos, sino en su mejoría clínica. Perdón, ese paciente tiene que caminar. 30 minutos de caminar, mejora la sensibilidad de la respuesta a la insulina, aumenta los GLUT4, que son los glucotransportadores, y baja la insulina y baja la glucosa. Muchas gracias, doctora Silvia. La doctora Alicia Briceño tiene nuevamente otra pregunta. Dice, las alternativas que maneja la zona, como ejemplo, nutracéuticos, para control de peso, ¿se recomiendan también para pacientes con síndrome metabólico? La respuesta es sí, creo que son los pacientes que más necesitan. Si el paciente no es un paciente complicado, va a poder responder muy bien a estos nutracéuticos. Para mí es mi metformina la combinación siguiente, doctora. Recordemos que la metformina vence la resistencia a la insulina en el hígado, pero su problema principal es que produce resistencia a la insulina periférica a largo plazo. Entonces el remedio sale peor que la enfermedad. Mi metformina es la siguiente. Utilice por favor blood sugar, que es ácido alfa lipoico, empezando con 1 en los 3 alimentos, unos 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la comida, una cápsula de blood sugar y 30 minutos antes de la cena. Combínelo con Weight Loss, que es té verde, pero muy concentrado, sin cafeína, y contiene un antioxidante que se llama epigalato-catequina, que vence la resistencia a la insulina, y ahí le va, polifenol XT, el famoso Maqui, una cápsula, una, esos 3, porque acuérdense que el Maqui, o el polifenol XT, es el mayor potente antioxidante, pero también vence la resistencia a la insulina de estos pacientes, hace que tengan más saciedad, y tienen mucho más efecto en la modulación de su insulina, su glucosa, su peso y su presión arterial. Gracias, doctora Silvia. ¿Tiene otra duda la doctora Claudia Rodríguez Burguete? Dice, en la mañana vi en la televisión al doctor Oz.
según habló sobre mito de pérdida de peso y habló de un aceite maravilla para cocinar y perder grasas corporales. Era el aceite de fibra de arroz y según él es la maravilla. Me fijé y el programa fue grabado en el 2012. ¿Qué opinas sobre esto? La verdad no le confío mucho. No, en realidad es una cuestión muy comercial. Este aceite lo que contiene también es ácido linoleico, desafortunadamente. Lo que sí se ha leído mucho es sobre la manteca de coco, no el aceite de coco. La manteca de coco sí tiene estas propiedades, pero muchas veces la gente consigue el aceite, utilice la manteca de coco. Y bueno, en realidad creo que es algo muy comercial y no le haría muchísimo caso. Pues muchas gracias. Les comentamos, doctor, y les vamos a proporcionar en el chat la página y teléfonos del laboratorio donde puede medir la inflamación de usted y sus pacientes. Agradecemos a todos su participación en este webinar, especialmente a la doctora Silvia, y aprovechamos para decirles que esta grabación se les enviará la próxima semana a sus correos electrónicos. Yo quisiera, si solo me permite, claro, enviar un reto a toda la gente, a todos los médicos que nos están escuchando este día. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Y yo quisiera lanzarles un reto a que se midieran la inflamación y que después de que midan la inflamación empiecen con su omega 3 por lo menos y el polifenol y que por favor esta Sol les envíe un programa de alimentación para hombres que contenga estas harinas mezclado con comida y un programa de alimentación para mujeres básico y pues que digamos en un periodo de 2 meses, ya la estoy comprometiendo Sol para más trabajo. Dicen que en enero son los buenos propósitos, a ver si es cierto. No, me gustaría mucho que evaluáramos los resultados de este reto a finales de enero, los últimos días de enero. Y pues quisiera yo que ofreciéramos un regalo especial en suplementos al médico que en este momento pues nos dé mejores resultados. Inscríbanse, son poquitos, tienen más chance de ganar. Y bueno, están obteniendo ustedes un beneficio, pero hay que hacer las cosas bien, hay que medir la inflamación y bueno, necesitaríamos su autorización para presentar el caso clínico a todos los demás. Hay que medir la presión arterial, si quieren medirse glucosa, colesterol, yo les recomendaría que midan todos sus paraclínicos normales, incluyendo la insulina en ayunas y una insulina postprandial después de 50 gramos de glucosa. ¿Ok? Si dicen sí, yo quisiera que se fueran inscribiendo desde ahorita y me dijeran quién está interesado para que les mandemos más o menos su programa y pues que nos platiquen cómo lo sintieron. Porque yo estoy segura que conforme ustedes lo vayan viviendo, lo vayan sintiendo, van a poder recomendarlo a sus pacientes. Muchísimas gracias, feliz Navidad y espero que Dios conceda cada una de las peticiones que haya en su corazón este año, pero sobre todo que sean conforme a la voluntad de Él. Dios los bendiga. Muchas gracias a la doctora Silvia. Les comentamos, doctores, vamos a estar un momento en el chat por si tienen alguna duda o doctores interesados en el reto que mencionó la doctora. Gracias, buen día.